Bueno, hoy tenemos un nuevo día, una nueva oportunidad para disfrutar de un té con mucha fe y de una palabra que estará llena de la misericordia del Señor y del poder de Dios y del respaldo de Dios a nuestras vidas. Y sé que va a bendecir muchísimo en este tiempo esta palabra para cada uno de nosotros. Y yo hoy quiero hablarle de un tema que he titulado Hojas de higuera, basado en Génesis 3:7. Yo voy a leer la palabra para ustedes, yo la tengo por aquí ya lista para leérsela y dice: como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Yo me puse a estudiar sobre la higuera porque a mí no me gusta hablar sin fundamento, así de que estuve estudiando sobre la higuera y me sorprendió mucho encontrar varias cosas sobre la higuera en el estudio que hice. Y lo primero que vamos a ver es que la higuera representa o está relacionada siempre en la palabra con la simbología de nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de la higuera en la Biblia, cuando la Biblia más bien habla de la higuera, es una simbología que se usa para hablar de nuestra vida espiritual. Y lo que más me sorprendió es que la palabra higuera está 44 veces en la Biblia y que los árboles de higuera producen 4 veces al año fruto. Y ellos también marcan las estaciones: invierno, otoño, primavera y verano. Las higueras tienen esa cualidad. Cuando voy a esta palabra de Génesis 3:7, nos encontramos que el Señor nos llamó a ser higueras, a ser gente que produzca fruto, a ser gente que conozca los tiempos, para que usted encuentre cómo está relacionado esta parte de la higuera con las estaciones. Yo le voy a compartir el texto para que usted lo estudie. Vaya a la Biblia, Cantares 2 del 11 al 13, y ahí específicamente habla de esos tiempos. Ahorita si podemos lo leemos y si no usted lo estudia en su casa. Pero cuando el Señor nos creó a nosotros, devolviéndonos a nuestro tema, encontramos que el Señor nos creó para que fuésemos, nos multiplicáramos, diésemos fruto, fructificáramos, sojuzgáramos la tierra, la llenáramos, la pobláramos. O sea que el Señor nos llamó a dar fruto, nos creó para dar fruto. Y cuando vamos a la palabra, la higuera marca el cambio de las estaciones, amén. Me sorprendió esto, pero cuando vamos a la palabra en el libro de Mateo 21, 17 al 22 y en el libro de Marcos 11, del 12 al 24, Jesús maldice la higuera. Jesús la maldice por tener hojas verdes, pero no tener fruto. No era tiempo de que ella diera fruto, pero igual, el Señor le maldice por no tener fruto. Porque es una simbología de nuestra vida espiritual. El Señor quiere que nosotros constantemente estemos dando frutos. Cuando Adán y Eva se visten con hojas de higuera, están mostrando su naturaleza caída, porque el árbol era algo natural y ellos vivían en un ambiente espiritual, en la naturaleza que Dios los había creado. Cuando comen del árbol, inmediatamente entran en una condición de naturaleza, en una condición natural, en una condición humana, y allí se pierden varias cosas en esta caída. Por eso se visten con hojas de higuera. Primero porque tuvieron miedo, ¿no? Dice que tuvieron miedo porque escucharon a Dios y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron sus hojas para evitar verse su desnudez, la desnudez que habían descubierto. Tan pronto comen del fruto, se dan cuenta que están desnudos, les da miedo escuchar la voz, se visten con hojas de higuera, cosen hojas de higuera, se visten, y luego aparece el Señor llamándolos y ellos dicen: tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Al estar desnudos se perdió la identidad espiritual que había allí, que fuimos llamados a dar fruto. Por eso el Señor da una sentencia a cada uno, porque el fruto que el Señor quería que diéramos se había perdido bajo el pecado que se había cometido.
Y yo pienso que el pecado más allá de lo que ellos pudieron haber comido, entre comillas, tenía que ver con haber desconfiado de Dios. Yo anoté aquí varios. Llamarlo mentiroso, atentar contra su palabra al dudar de lo que Él les había dicho. Luego, por el miedo, se visten con hojas de higuera. Así de que la vida de Dios en el huerto no les producía paz, sino que les producía miedo. Porque a la naturaleza caída siempre le va a producir miedo el tener la presencia de Dios cerca. Así de que ellos se visten porque se dieron cuenta que estaban haciendo lo malo. ¿Con qué se visten? Con hojas de higuera. ¿Qué es la higuera? La simbología en la Biblia de nuestra vida espiritual, que debe de conocer los tiempos, que debe de dar fruto 4 veces al año, que debe de conocer de marcar el inicio del invierno, de la primavera, del verano, debe conocer los tiempos. Nosotros nacimos para conocer los tiempos y para vivir en la verdadera voluntad del Padre. Cuando esto se pierde, el hombre pierde esa capacidad de conectarse con el Espíritu de Dios, con la vida de Dios. Así de que empiezan a caminar como seres naturales. ¿Con qué se cubrieron? Con algo que había en la naturaleza, con algo natural, algo que perece, no permanece, sino que perece. ¿Por qué? Porque todas las cosas de este mundo van a perecer en algún momento, pero lo del Señor era eterno y ellos se quitaron esa investidura que tenían y bajo ellos toda la raza humana. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo, a toda la raza humana. Todos teníamos condición de caídos, solamente que Jesús viene bajo su sangre y nos rescata y nos pone nuevamente la identidad de hijos, la identidad del cielo, y nos es más fácil conectarnos porque hay un intermediario. Adán y Eva perdieron esa conexión, perdieron esa cobertura que tenían, y al perderla ven que están desnudos y entonces buscan higos, hojas de higuera, de algo natural, algo creado de la naturaleza Dios lo creó, ¿no? La naturaleza la creó Dios para ellos cubrirse. Entonces ya no había una cobertura sacerdotal, una cobertura espiritual, una cobertura del Todopoderoso, sino una cobertura natural. Y esto los llevó y nos llevó a todos por ese mismo camino. ¿Qué es lo que yo quiero aterrizar en esta mañana? Quiero enfatizar de que nosotros no podemos dejar de dar frutos. El Señor maldice la higuera porque no da frutos, porque está en una condición natural. Tú y yo, bajo la sangre de Cristo, ya no estamos en una condición natural. Hemos sido redimidos por su sangre y dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Así que la condición de caídos a nosotros ya no nos aplica. La condición de desnudos a nosotros ya no nos aplica, porque el Señor vino a cubrirnos con su sangre preciosa y vino a conectarnos nuevamente con el Edén, con la vida, con la gracia del Todopoderoso, con lo que se perdió allá en el Edén. El Señor viene a conectarnos con eso. Así de que la condición de nosotros no es de caídos. Y cuando no estamos caídos y cuando no estamos desnudos, tenemos la capacidad de conocer los tiempos, de saber cuándo estamos pasando por un invierno, cuándo estamos pasando por un otoño, cuándo estamos pasando por un verano, cuándo estamos pasando por una primavera, porque en cada una de ellas nosotros debemos de dar fruto, y fruto bueno, fruto agradable, fruto que sea de gozo para el Señor. No podemos dejar de dar fruto porque vino el invierno. Porque mire que la higuera produce fruto en el invierno, produce fruto en la primavera, produce fruto y conoce el tiempo en que ella produce fruto. Si produce fruto 4 veces al año, esto me quiere dar a indicar a mí, o me quiere enseñar a mí, que ella produce fruto en el invierno, en la primavera, en el otoño y en el verano. En las 4 estaciones, tú y yo, como hijos de Dios, debemos de producir fruto sin importar lo que esté sucediendo en el mundo, lo que estemos atravesando: proceso, prueba, dificultad, desaveniencia, tormenta, ventarrón, tsunami, no importa. Nosotros debemos dar fruto, porque a eso nos llamó el Señor. Y Jesús se enoja porque la higuera tenía hojas verdes y no tenía fruto. Así que era solo espuma, porque las hojas se caen
y el fruto es el que es agradable a nuestro paladar. Así de que sin hojas de higuera en nuestra vida podemos llegar a ser todo lo que Dios ha deseado que nosotros seamos y vamos a poder producir todo lo que el Señor nos ha llamado a producir. Nunca dejemos de dar fruto, no nos convirtamos en hojas de higuera, no nos cosamos con hojas de higuera un traje para esconder nuestra desnudez, para esconder nuestros temores. Más bien, cubrámonos de la sangre de Cristo y produzcamos fruto al 30, al 60, al 90, al 100, al 120, al 150, al 200 por uno, porque hemos sido llamados a dar fruto. No nos cubramos con hojas de higuera, sino que cubrámonos de la sangre de Cristo para que en Él demos muchísimos frutos. Que el Señor le continúe bendiciendo. Recuerde que esto es un té con mucha fe. Bendiciones.